Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11, seguimos. Generemos reacciones con Gustavo Itz, que está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. Él es politólogo, analista político, consultor también de temas políticos y electorales. Gustavo, un abrazo a la distancia. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Muy buenos días, Fabricio, Belkis. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que sigue este programa. Qué suerte que esté con luz, ¿ah? Es que no sé dónde estoy. Bueno, ahí te Estoy bastante lejos en un lugar donde el problema de la energía eléctrica pues no existe. No está en Ecuador. Oiga, pues, sí, está en Ecuador. Oiga, Gustavo, a ver. Ni en Ecuador ni en Cuba. ¿Cómo leemos justamente esto que ha pasado? La semana anterior el presidente aparece en una cadena con un mensaje a la nación, anunciando una reducción de 10 a 8 horas y una proyección durante 3 semanas. Esta reducción de 10 a 8 horas, luego de 8 a 6 horas, luego de 6 a 4 horas. Ayer la ministra estuvo aquí en este espacio, la ministra Inés Manzano, y le preguntamos si se iba a poder cumplir, porque nos pintaba un panorama meteorológico muy complicado, y ella reconoció que no se podía garantizar que se iba a cumplir el cronograma, y efectivamente en la noche se confirma esta decisión de regresar ya no a 10 horas de racionamiento, sino a 14, al menos hasta el domingo. ¿Cómo leemos esto, Gustavo Itz? A ver, es una constante en el manejo de la comunicación política del gobierno, de la comunicación de crisis, que debería estar debidamente planificada por el gobierno, pero también se evidencia que no tenemos gobierno. Es un país que está afectado por una serie de situaciones sumamente delicadas, por crisis que están concatenadas desde la pandemia y que han venido incrementándose o agravándose al conectarse con las nuevas crisis que hemos tenido los ecuatorianos que afrontar y que incluyen, entre otras cosas, el tema de la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la falta de una política internacional consistente, estructurada, y la terrible negligencia en los sectores estratégicos del país. Recordemos que en la última década se decía que se han invertido alrededor de 15 o 20 mil millones de dólares, y lo que nos preguntamos todos los ecuatorianos es dónde está el dinero que habría fomentado el crecimiento, el desarrollo, el bienestar del país con semejante inversión en nuestros sectores estratégicos. Más bien lo que hay es un velo que pretende simular desde los gobiernos de Guillermo Lasso y el actual los detalles, por ejemplo, de esos tratados, esos acuerdos de libre comercio con varios países, no solamente con uno, porque mantienen en reserva los detalles de los mismos, a sabiendas de que implican un directo impacto en áreas como ahora la energética, en áreas como la extracción minera. Esa conducta hace además que se generen cortocircuitos y apagones sumamente graves entre la técnica y la política. Las asesorías técnicas, por ejemplo, en el caso de la crisis energética, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, han venido insistiendo a los políticos, es decir, a los funcionarios que están ocupando los cargos de dirección, sobre los riesgos que en varias áreas, y en este caso en la de energía, podrían volverse insolubles, ¿no? Y no podrían contenerse, no podrían manejarse adecuadamente, pues la gravedad de lo que venía era sumamente difícil de atender sin recursos aplicados para invertir en nueva infraestructura, para darle mantenimiento, es decir, para hacer lo que se tenía que hacer técnicamente antes de que ocurra lo que está ocurriendo. Esa actitud, ese diseño en el cual la zona de confort del primer mandatario son las redes sociales y en la que elude de cualquier manera poner la cara frente a los problemas más graves por los que atraviesa el Ecuador,
y quemar los fusibles, es decir, los ministros y los funcionarios, acusar de sabotaje, investigaciones por aquí y por allá contra quienes no han cumplido sus obligaciones, para que entendamos que la gravedad de lo que está ocurriendo no es responsabilidad de un gobierno transitorio, que en 10 meses no le podíamos exigir más de lo que ha hecho, y tirar la pelota a la cancha de los anteriores gobiernos. Es decir, lo mismo que han hecho muchísimos políticos cada vez que llegan al poder: incumplir sus promesas de campaña, no saber por dónde le entra el agua al coco, como se dice comúnmente en el Ecuador cuando vienen de la empresa pública y no entienden el funcionamiento del sector público y del gobierno y de la gobernanza en un país tan complicado como el Ecuador, y echarle la culpa al gobierno anterior. Eso es una práctica que se evidencia en la comunicación del régimen. No atienden las sugerencias, las asesorías de los técnicos, y actúan finalmente de modo político en el marco de su ambición por ganar las elecciones del 25, ¿no? Justamente, Gustavo, y hacia eso quería ir yo. Todo esto se da en medio de un escenario preelectoral. El anuncio de la disminución de los cortes de energía fue asumido por la gran mayoría como una decisión política pensada desde lo electoral, y más todavía cuando veíamos que el candidato presidente venía perdiendo algunos puntos según algunas encuestas. Y ahora tenemos que no solo volvemos a las 10 horas que ya tuvimos semanas atrás, sino que asciende hasta 14 horas de corte de energía. Entonces, evidentemente no hay ni una estrategia ni decisiones que son tomadas desde lo eminentemente técnico, que es lo que todos esperaríamos. Así es, y por eso es que la comunicación, por más que se haya ejecutado o se esté ejecutando una inversión muy fuerte en publicidad, ellos dicen que es en información, consideramos que es información sobre lo que el régimen ha hecho, pero es una inversión de comunicación millonaria que otros regímenes, al menos los de Moreno y el de Lazo, entiendo yo que no habrían cubierto. Estoy seguro que el de Moreno no lo hizo, y no creo que el de Lazo se acerque a la inversión que se está manejando el régimen en esa materia. Pero la comunicación no puede disfrazar la realidad. Llega un punto en que esas estrategias de usar distractores, de generar desde las redes sociales un anclaje y una empatía que conecte básicamente con ciertos targets, con las dos nuevas generaciones que se cree fueron las que definieron la elección a favor del presidente candidato, y olvidarse de los otros ciudadanos, de las personas que han padecido la falta de atención en salud, lo que ha ocurrido en materia económica, en fin, en tantos aspectos que podrían ser mencionados. Esa comunicación ya llegó a un límite, esa comunicación ya no le sirve. Y esa estrategia de la cual Fabricio mencionaba antes de comenzar esta entrevista, en la que algunos, no sé si son consultores o qué especialidad en comunicación política tengan, señalan que es una virtud evitar que el presidente sea el que lidere abierta y frontalmente, públicamente, las decisiones que se deben tomar para enfrentar una comunicación de crisis en su régimen, pues me parecen a mí muy traídas de los cabellos. O sea, por algo hay presidentes, no elegimos presidentes para que se desaparezcan, para que viajen constantemente, para que anuncien cosas que no se van a cumplir, para que incumplan sus promesas de campaña, y para que cuando el agua está llegándoles al cuello en materia de su comunicación, prefieran exponer a sus voceros, que además no son buenos voceros, el mismo presidente no es un buen vocero, para que dilaten entre ellos, para que se contradigan entre ellos, y con las cifras que las entidades del Estado encargadas de registrar la estadística sobre la economía, sobre la salud, sobre la educación, sobre la inversión, sobre el problema del desempleo, etcétera, etcétera, les digan no es ese el porcentaje que ustedes están manifestando en las entrevistas con los medios de comunicación,
el porcentaje es distinto, es decir, no hay un crecimiento como ustedes lo señalan, o no hay un decrecimiento como ustedes lo afirman, para favorecer la construcción y el posicionamiento de la actuación del régimen. Las cifras demuestran lo contrario. El dato mata el relato. Sin embargo, es lo que tenemos. Gustavo, el presidente es el que debió haber salido ayer a frentear esto, o sea, con base a lo que nos está señalando. Si lo hizo el jueves de la semana anterior, al anunciar de que pese a la crisis se iba a reducir de 10 a 8 horas y proyectar, a mí me parece que, insisto, creo que se apresuraron en esto, en haber hecho una proyección de 3 semanas en estas condiciones fue completamente apresurado, aventurado, y ya están las consecuencias. Pero él aparece, y así como apareció el jueves pasado, ¿usted cree que ayer debió haber aparecido el presidente y no la ministra? Sí, totalmente. Mire, pongamos un ejemplo extremo, en todo sentido extremo, pero muy ilustrativo. Churchill en Inglaterra no se escondió cuando los alemanes empezaron a bombardear Londres. Les anticipó a los ciudadanos que esto iba a durar mucho tiempo, que iba a ser sumamente fuerte, delicado, que implicaba sangre, sudor y lágrimas, pero que se iban a levantar después de todo lo que iba a ocurrir. Y eso cohesionó a la ciudadanía. Ese ejemplo, que es tan extremo porque no se puede comparar lo que ocurrió en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo no se puede comparar un liderazgo tan monumental como el de Winston Churchill con el pretendido liderazgo que tenemos ahora en el Ecuador, sirve muchísimo para ilustrar que cuando hay crisis, esta estrategia que es publicitaria, no es informativa, no es educativa, no es ética, de proteger la imagen del primer mandatario, que sería el vocero natural, y decirle, tú solo tienes que aparecer cuando hay buenas noticias. Deja que las malas noticias apliquen para los fusibles, como se conoce en la política, que son los funcionarios, empezando desde los ministros hasta otros funcionarios. Y tú solamente sal a anunciar que la crisis está contenida o que todo esto ya va a pasar, que ya se han tomado medidas para que esto pase. Esa es una estrategia que utilizan algunos consultores. Entendería yo que es un estilo que ya se repitió en Argentina, se repitió aquí en el país con un alcalde, que luego salió apresuradamente del país, con otro alcalde que tampoco pudo hacerlo bien, un alcalde de la capital. En fin, a mí me parece que es una estrategia que no surte efecto cuando se trata desde la comunicación en redes sociales y de la publicidad, de cohesionar una opinión ciudadana que entienda y perciba que el presidente realmente es el líder, pero que se está cuidando su imagen. O sea, gente que no tiene empleo, gente que ha muerto porque no había diálisis, gente que ha tenido que emigrar huyendo de la delincuencia y de la falta de empleo, las afectaciones por no por no precautelar la calidad de la inversión extranjera en sectores estratégicos, etcétera, etcétera, no pueden ser evadidas por un mandatario. El mandatario es lo que debe hacer necesariamente para que la gente crea realmente que es un líder o que no se equivocó al elegirlo, es poner la cara, no salir del país y decir, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a tomar. Son medidas graves, son medidas duras, pero tiene que ser asertiva la comunicación y tiene que hacer lo que se dice que se va a hacer, no contradecirse constantemente, porque ahí se pierde reputación, y la reputación es el valor más importante que un político puede tener, sea que está al mando de una función pública, o sea como candidato, o sea solamente como un personaje público. Gustavo, ¿se puede seguir sosteniendo el discurso de que esto deriva de problemas heredados? Porque vamos, son 11 meses de gobierno ya. Si bien es cierto, no se iba a tener una solución definitiva y más todavía por las condiciones climáticas y demás, pero desde inicio de año ya se sabía, ya se advertía de lo que se vendría. Por lo tanto, lo que se demanda desde la ciudadanía es que se pudieron haber tomado acciones desde el principio. Por eso insisto, ¿se puede seguir sosteniendo este discurso de problemas heredados? No, me parece que es absolutamente deleznable a estas alturas
Lo que ocurrió es que desde que el presidente ganó las elecciones, el Ecuador se inventó un presidente de nuevo tipo, ¿no? El electorado estaba buscando a alguien que pudiera marcar una diferencia en esa papeleta electoral. Le tocó la ruleta al candidato Noboa, ganó las elecciones, pero en noviembre del 2023 dijo, mi proyecto está sujeto a ser reelecto en el 2025. Ganó las elecciones, incumplió desde el inicio todas sus promesas de campaña, y lo que hizo en adelante fue publicidad y publicidad anclada a las redes sociales. Miren, solamente como ejemplo, cuando era buena la noticia, es decir, los decretos 110 y 111 para declarar el estado de conflicto armado interno y que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía enfrentando a la delincuencia organizada, porque los gobiernos anteriores nada habían hecho al respecto, el gobierno de Noboa tuvo un despunte positivo de la percepción ciudadana sobre él. Ahí sí asomó, ahí sí apareció. Cuando fue a Durán, en medio de una propuesta igual, cinematográfica, en una puesta en escena, para decir, vamos a tomar Durán, a retomar Durán, a quitárselo a los delincuentes y entregar de nuevo esta ciudad a la gente honesta, pero luego no ha pasado aquello. Estamos mirando que esa estrategia ya llegó a su tope. Esa condición de ser desde el inicio un candidato presidente o un presidente candidato no le permitió, pero no creo que por ingenuidad, sino porque fue su decisión y la decisión de sus asesores políticos. Deberíamos saber quiénes son sus asesores de comunicación, deberíamos saber quiénes son, porque no creo que solamente al presidente se le ocurra tantos desaciertos en esos dos ámbitos. Esas decisiones impidieron que el gobierno de transición tome medidas preventivas y no gaste el dinero en publicidad, no gaste el dinero que tenía en otros ámbitos que bien podrían haber sido manejados para prevenir, insisto, para manejar de una mejor manera lo que ahora todos nos estamos lamentando. Echarles la culpa a los gobiernos anteriores o a los regímenes anteriores no puede ser la causa. Que realmente, y también echar la culpa que no llueve, de todo lo que está el país sufriendo en estos momentos. Es ahí, en los sectores estratégicos, no tener, y si existe, no aplicar una validación de la inversión privada. No, hay una enorme negligencia en el manejo de los sectores estratégicos. Hay demasiado latrocinio en los sectores estratégicos del país, y esto ha venido siendo denunciado durante años, porque hacerlo de otra manera implicaba pelearse con quienes están ganando muchísimo dinero con este tipo de situaciones, por los importadores de las barcazas, los importadores y comercializadores de gas, con una cadena de gente que se beneficia de mantener esta situación, pero que ahora ya ha provocado un declive tan grande en la imagen, en la reputación del gobierno, pero eso es lo mínimo. Lo que ha generado es un problema económico mayúsculo a un país que no tiene un régimen al que se le ocurran alternativas para sortear de alguna manera la crisis económica y para atender la cadena de crisis que se han venido produciendo, diría yo, desde la pandemia y hasta el momento, y que se han incrementado de una manera tan fuerte, tan intensa, que ya los ecuatorianos no podemos comer. O sea, los ecuatorianos necesitamos respuestas, conducción. La crisis, cualquier tipo de crisis, necesita asertividad, objetivos, metas, plazos, para que todas las instituciones públicas y privadas, para que la ciudadanía esté pendiente de lo que se está haciendo, si se está haciendo bien, si se está haciendo de manera transparente, inteligente, empática con el sufrimiento de los productores, de los agricultores, de los ganaderos, de los emprendedores, pero también y sobre todo de las familias ecuatorianas, y que existe una auditoría social sobre aquello. Pero cuando no existe, cuando más bien se generan proyectos o procesos que dicen los detalles de estos acuerdos comerciales van a tener un candado durante 2 años, lo que se provoca es implícitamente una nube de opacidad, porque
qué extraño que los ecuatorianos no vayamos a saber los beneficios que vamos a tener de esas pretendidas inversiones que van a llegar en medio de un país en crisis. Correcto, Gustavo. Gracias por estos minutos y por estos aportes para el debate. Yo coincido en mucho con lo que está diciendo Gustavo Itz. O sea, yo sinceramente creo, y lo dije en el comentario, ayer quien debió haber salido a liderar y a enfrentar esta situación es el presidente de la República, y fue un error el anuncio de la semana pasada, insisto, fue un apresuramiento, y esto le dijimos ayer a la ministra Inés Manzano acá en nuestro espacio. Gustavo Itz, un abrazo a la distancia y siga disfrutando usted que sí tiene energía. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, que ya mañana estoy de vuelta. Gracias, un abrazo a Gustavo Itz, que ha estado con nosotros haciendo un análisis sobre... Gracias a Gustavo, un análisis sobre la situación que estamos enfrentando en el Ecuador. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.